Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también por la invitación al grupo organizador. Vamos a platicar de un tema que es la evaluación multimodal del ventrículo derecho. Contamos componentes que van a hablar específicamente de la resonancia y del eco. Y yo voy a hablar de manera global del ventrículo derecho. Eh, Primero, como introducción al tema, sabemos que el ventrículo derecho, previamente de difícil valoración por técnicas tradicionales de imagen, ahora tiene una manera multimodal de evaluarse. El ventrículo derecho tiene diferencias importantes con respecto al ventrículo izquierdo en cuanto a su forma, su función, su anatomía, desde la embriología, y esto determina que su respuesta al aumento de la poscarga es distinto, a diferencia del ventrículo izquierdo que tiene fibras principalmente circunferenciales y y tres capas. El ventrículo derecho tiene dos capas que son predominantemente longitudinales y esto hace que tolera mejor los cambios de aumento de volumen que aumento de presión. Tiene características que lo hacen único con respecto al ventrículo izquierdo, esto útil particularmente en pacientes congénitos complejos, con ciertas características anatómicas que lo distinguen, incluyendo las que vemos aquí, como la banda moderadora, su infundíbulo. Estos son ejemplos normales de resonancia magnética de pacientes sin patología, en donde vemos que el ventrículo derecho tiene una forma característica, es en forma de una pirámide invertida, cóncavo, abrazando de alguna manera al ventrículo izquierdo, pero no tiene una forma geométrica fácil de simplificar como si el ventrículo izquierdo en forma de bala. Noten que es característicamente delgado, pero esto comparado con el ventrículo izquierdo, si pueden ver aquí, es delgado, pero solamente por cuestiones hemodinámicas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, un paciente con transposición corregida de grandes arterias, en donde básicamente implica que los ventrículos están al revés, el ventrículo pulmonar, subpulmonar es el anatómicamente izquierdo, el ventrículo derecho suple la circulación sistémica, entonces vemos que el ventrículo derecho será delgado, delgado porque tiene que, porque no se enfrenta a sobrecarga como suele hacerlo normalmente. Y en la hipertensión pulmonar va a ser al revés. Por cuestiones fisiológicas de sobrecarga, el ventrículo derecho va a estar mucho más hipertrófico, pero además dilatado. Sabemos que la evaluación de la hipertensión pulmonar, el gol estándar del diagnóstico de HAP es por cateterismo, pero también sabemos que la evaluación debe ser no invasiva y el seguimiento es no invasivo. Y esto se puede hacer tradicionalmente por ecocardiograma, que sigue siendo la piedra angular del diagnóstico, seguimiento, respuesta al tratamiento, pero ahora también tenemos otras herramientas que han tenido amplio desarrollo en las últimas décadas y entonces nos permiten evaluarlo de múltiples maneras. Sabemos que cuando un ventrículo derecho se enfrenta a la poscarga, nuevamente, esto responde de manera muy diferente que el ventrículo izquierdo, con dilatación más que hipertrofia, aunque también se hipertrofia, y con aumento de la poscarga que se traduce en dilatación de la aurícula derecha, y eventualmente esto también afecta de manera retrógrada al ventrículo izquierdo. Conocemos esta imagen clásica que es de septo en D, con índice de excentricidad anormal, y esto también disminuirá el volumen latido del ventrículo izquierdo. Finalmente, la fisiopatología viene de esta manera, es una disfunción que empieza por la poscarga aumentada del ventrículo derecho y que eventualmente de manera retrógrada hacia la circulación pulmonar, aumento de presión venosa pulmonar, aurícula izquierda también y finalmente disfunción diastólica y en fase más avanzada hasta del ventrículo izquierdo. La evaluación se hace de manera multimodal, no vamos a centrarnos demasiado en cada técnica, sino vamos a verlo de manera global. Siempre la piedra angular nuevamente es el ecocardiograma. Aquí vemos signos clásicos con gran dilatación de ventrículo derecho, gran dilatación de aurícula derecha, con
una compresión que es de predominio sistólico del ventrículo izquierdo con un índice de excentricidad aumentado y parámetros clásicos, que es el TAPSE, las velocidades tisulares, la relación ventrículo izquierdo-derecha. Pero esto no es suficiente, tenemos que hacer un análisis más avanzado que incluye actualmente strain, que incluye 3D y que incluye otros parámetros que también vamos a ver. Aquí tenemos a la izquierda un ejemplo de interdependencia ventricular en paciente con sobrecarga de presión por HAP. Noten también que en reconstrucciones ecocardiográficas el ventrículo izquierdo es en teoría fácil de imaginar como una bala o como una especie de figura geométrica sencilla, mientras que el ventrículo derecho, debido al infundíbulo, debido a esta forma cóncava y debido al tracto de salida, es más difícil. Entonces, vale la pena evaluar el ventrículo no solamente con TAPSE, onda S, sino con 3D. En ocasiones va a ser necesario también evaluar por resonancia magnética. Esto tiene algunas ventajas. Recuerden que el eco es excelente para ver el ventrículo derecho con técnicas nuevas, pero la resonancia magnética es el estándar de oro para volúmenes y función del ventrículo derecho. Y aquí podemos ver cómo esta forma del ventrículo derecho es abrazando al ventrículo izquierdo y tiene una forma que por resonancia magnética no hace ninguna presunción geométrica, sino que vemos realmente una evaluación volumétrica real. Es el gol estándar nuevamente para la función y tiene un papel que, si bien sigue siendo secundario al eco, tiene papel incremental en pacientes con HAP, incluyendo diagnóstico temprano, diagnóstico etiológico, como veremos en 2 casos más adelante, para el seguimiento y para incluso pronóstico, aunque esto último es emergente. Todavía no hay tantos datos como para eco, que tiene una historia mucho más larga. Los hallazgos por imagen, que se ven tanto por eco como por reso, en este caso vemos ejemplos por resonancia, son primero la cuantificación precisa de volúmenes, de fracción de eyecciones biventriculares, evaluación de la masa. Espérenme, ya me adelanté. Ahí está. La morfología del septo, el ángulo septal y también el acoplamiento ventrículo arterial, que veremos en casos avanzados con alteraciones de la contractilidad y con interdependencia ventricular, como vimos en el caso anterior. Aquí vemos un caso clásico con hallazgos clásicos de HAP en un paciente en una resonancia magnética con dilatación de las cavidades derechas. Y con esta morfología del septo, con una característica morfología que tiende a hacer una discreta comprensión de predominio sistólico hacia el ventrículo izquierdo, y la resonancia también nos permite hacer algunas adquisiciones que no se pueden obtener por ecocardiografía por situaciones de limitación de la ventana. Nuevamente aquí vemos en este mismo paciente cómo el septo tiene una morfología con un aplanamiento que es en forma de D, le llamamos clásicamente, predominantemente sistólico. Y caracterización tisular. En general, los pacientes con HAP no van a tener fibrosis tan amplia como en otras cardiopatías de otro tipo, pero un hallazgo clásico es esto que vemos aquí, estos puntitos blancos en la inserción del septo con el ventrículo derecho, tanto inferior como superior, son hallazgos que, si bien no están asociados con aumento de la mortalidad, sí están bien asociados con aumento de la presión del ventrículo derecho y son signos indirectos de hipertensión arterial pulmonar. Existen varios patrones que pueden ser más o menos extensos. Nuevamente, esto no se asocia con mortalidad, pero es un signo indirecto de aumento de la presión. La resonancia nos permite evaluar contraste de fase en la pulmonar. Tengan en cuenta que esto, si bien puede ser preciso, en general el eco va a tener una ventaja porque el Doppler tiene una manera de maniobrar mucho más amplia que la resonancia, que tienes que planear adquisición por adquisición. Y también nos permite evaluar la fracción regurgitante, en este caso de la válvula pulmonar, en un paciente con una cardiopatía congénita compleja y con hipertensión pulmonar grupo 1. El contraste de fase se puede hacer también sobre las arterias pulmonares y también, finalmente, una ventaja de la reso es que nos permite hacer imágenes angiográficas, como en este paciente con gran dilatación del ventrículo derecho y con estas imágenes que nos permiten evaluar la vasculatura pulmonar. Vamos a ver un par de casos para que veamos cómo de manera multimodal podemos abordar a los pacientes.
Aquí tenemos primero un caso de una paciente de unos 40 años con hipertensión arterial pulmonar en el contexto de esclerosis sistémica, en donde es evidente la gran dilatación del ventrículo derecho. Con esta misma imagen, que es clásica, no grábense en su mente cómo el septo está comprimiendo el ventrículo izquierdo en morfología DD. Y noten que si nosotros medimos el TAPSE, que es la manera tradicional de medir la función, y muchas veces solamente uno hace eso en un eco con una, o así se hacía antes, tiene un TAPSE de 19, es decir, tiene una función longitudinal conservada. Y sin embargo, el strain está disminuido. ¿Esto qué significa? Pues que los pacientes pueden tener disfunción sistólica aún en presencia de un acortamiento longitudinal conservado. Entonces, si yo me quedo aquí, yo podría pensar o decir, bueno, es un eco con una función normal, a pesar de que está dilatado. Y la verdad es que no es normal, tiene un strain muy disminuido, lo cual nos habla de disfunción sistólica en un paciente con hipertensión pulmonar severa, con PSAP de 90. Luego a este paciente se le hizo una resonancia magnética, es el mismo, y noten que por resonancia magnética la fracción de eyección del ventrículo derecho es de 40%, a pesar de que el TAPS estaba preservado. Entonces, es un caso con disfunción sistólica, independientemente de la función longitudinal. Además, la reso nos permite ver el realce tardío, que en este caso tenemos aquí donde está la flechita morada, una imagen que es una realce lineal intramiocárdico en el punto de inserción septal, y nuevamente es un hallazgo indirecto de HAP, bueno, de HP en general. Este mismo paciente, si le hacemos también strain por resonancia magnética, aquí tenemos por técnica de feature tracking, tomen en cuenta que el strain se llama strain para eco y para reso, pero en realidad tendría que tener un nombre diferente porque el strain por resonancia mide una cosa, incluso hay varias técnicas, y el strain por eco mide otra cosa. Ambos son intentos de medir la deformación, pero conceptualmente deberían, pienso yo, llamarse diferentes. Pero bueno, en este punto lo que quiero mostrar es que tiene strain disminuido por eco, strain disminuido por feature tracking en el ventrículo derecho y además strain disminuido también en el ventrículo izquierdo, lo cual nos habla de este fenómeno de interdependencia ventricular y que en realidad el hecho de que tenga HAP y que el problema principalmente es del ventrículo derecho, al final, pues esto afecta también al ventrículo izquierdo. Esto es un hallazgo que incluso afecta también a la aurícula izquierda mediante lo que llamamos miopatía de la hipertensión pulmonar. Caso clínico 2. Esta es una paciente de 42 años con disnea de esfuerzos. No sabemos más. Esta es su radiografía. Es un poquito anormal. Noten este contorno perfil del ventrículo derecho, que no es normal. No tiene cardiomegalia como tal, pero esto no es normal. El ecocardiograma no tiene tan buena imagen, desafortunadamente, pero así es la vida. Pero sí impresiona que está un poquito dilatado el ventrículo derecho. Además, el ecocardiografista identifica aquí, en un eco transesofágico que no les muestro, lo que le parece que es un seno venoso superior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pasa resonancia magnética, y aquí es mucho más fácil de ver por la mejor resolución. En este caso, por las limitaciones de la ventana, vemos que tenemos en efecto dilatación importante del ventrículo derecho comparado con el izquierdo. También en ejes cortos es muy evidente, sobre todo en segmentos apicales. Noten esta gran área comparado con esta área pequeña. Es un ventrículo derecho muy grande. Y le hacemos angioreso. En este caso la voy a mostrar rápido porque también le hicimos angiotac. Noten que esta imagen no tiene tan buena resolución porque la resonancia magnética sí permite hacer angio, pero no con la misma precisión que un angiotac. Y este es un paciente que ya es un paciente congénito, entonces no nos podemos quedar nada más con esto. Requerimos mayor precisión anatómica. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues pedir una angiotomografía. Bueno, primero se confirma el seno venoso superior. Se confirma que tiene un QPQS de 3.6 por resonancia magnética, es decir, tiene gran sobrecarga de volumen del ventrículo derecho con indicación de cierre, si es que hemodinámicamente está en condiciones. Y luego pasamos a una angiotac. Y aquí básicamente lo que vemos es que hay una conexión. Esta es la vena cava superior, estas son las venas pulmonares superior derecha y media derecha, y noten que están entrando aquí en la vena cava superior,
que esto no lo habíamos visto en el ecocardiograma transesofágico. Y aquí abajo lo que podemos ver es el septo interauricular y aquí justo una imagen que acaba de pasar, ahora regresa, donde existe una comunicación tipo seno venoso superior con la misma gran dilatación del ventrículo derecho. Aquí vemos el septum, tenemos un septo con un foramen oval, pero eso no es de gran relevancia. Noten aquí, esta es la fosa oval, tenemos aquí la lámina. No tenemos presencia de ostium primum ni ostium secundum. Lo que tenemos es, ahora mismo lo veremos, ahí está, la imagen de seno venoso superior. Entonces, en este caso requerimos todas las técnicas. Este paciente pasó a cate derecho, no se los muestro porque no tenemos ya tiempo, pero noten la placa que es inmediatamente 1 o 2 días posquirúrgicos, ya perdió este perfil anormal, ahora es una placa que me parece que es normal, con sus alambres externales. Y noten el eco, esto es a las 48 horas de su procedimiento, es un eco que pues básicamente hizo un remodelado reverso casi inmediato, que a veces en sus pacientes congénitos puede ser así. Bien, y recuerden que los pacientes con HAP, en el registro mexicano en particular, gran parte son congénitos, entonces cuando pensemos en HAP no olvidemos a los congénitos como en este caso. Y como conclusiones, recuerden que el ventrículo derecho es más difícil que el izquierdo, el ecocardiograma es la piedra angular para el diagnóstico, siempre va a serlo, pero la resonancia magnética tiene algunas ventajas en cuanto a la función, volúmenes, y es potencialmente útil para el seguimiento de pacientes con HAP con parámetros emergentes que son pronósticos. El angiotac va a ser útil en un subgrupo de pacientes, particularmente en congénitos, los pacientes con sospecha de grupo 3 o grupo 4. Y conclusión final, estos pacientes hay que evaluarlos multimodal. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejaremos las preguntas para el final. El siguiente ponente es el doctor Pedro Gutiérrez Fajardo, el cual va a tocar el tema de el abordaje no invasivo de la hipertensión arterial pulmonar. El doctor Pedro Gutiérrez es ecocardiografista, es experto en el ventrículo derecho, fue presidente de la ANCAM, fue presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y actualmente tiene una inclinación así natural por el ventrículo derecho. De tal forma que te agradecemos mucho, Pedro, todo el tiempo y el esfuerzo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Aprecio también al comité científico por darme nuevamente la oportunidad de estar con ustedes y poner a consideración algunos aspectos prácticos del ecocardiograma en el abordaje no invasivo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Ya el doctor Jerjes nos dio un panorama completo de eco, resonancia y tomografía, y ahora vamos a enfocarnos particularmente al ecocardiograma. Vean ustedes cómo en las guías de hipertensión pulmonar a los pacientes los podemos encontrar en una fase inicial, en una fase temprana, por síntomas. Por supuesto, nos llegan los pacientes para hacer una evaluación ecográfica por los síntomas que tienen, desde disnea, fatiga, edema, palpitaciones, síncope, presíncope, etcétera. Sea como sea, todos los caminos conducen al eco. Si lamentablemente el paciente fue contemporizado por sus médicos o el paciente simplemente no acudió de manera oportuna y ahora lo vemos en forma tardía, eso facilita a nosotros en el ecocardiograma porque ya se expresaron todos los mecanismos de remodelado derecho y va a ser muy sencillo diagnosticar hipertrofia, dilatación y ya todo lo que dijo el doctor Carlos Jerjes. Entonces, los pacientes que tienen síntomas atípicos o que vienen ya con disnea de esfuerzo, con ronquera por la compresión con disfonía, pues, por ronquera por la compresión que causan los nervios por la dilatación importante de la pulmonar, pues sí, también este paciente los caminos lo conocen al ecocardiograma. Entonces, en la práctica cardiológica actual, lo que hagas, el ecocardiograma, tal como se dijo, es el estudio de primera elección para poder abordar al paciente, poder estratificarlo y poder dar la pauta a qué estudios complementarios pueden ser los apropiados. En las guías europeas también aparecen, noten ustedes en este pictograma muy interesante, cómo nosotros eh, podemos evaluar desde un eje largo la dilatación del ventrículo derecho. En el 4 cámaras, que es la imagen cardinal para nosotros, en donde evaluamos la relación BD-BI,
En el eje corto, cómo se bomba el septum interventricular como expresión de la hipertensión pulmonar. Subcostal, vemos la vena cava inferior dilatada y vemos si se colapsa o no se colapsa con expiración. Y así, en cada una de las 9 opciones que tenemos con ecocardiografía, podemos nosotros tener opciones de abordaje muy interesantes y poder considerar si el paciente eventualmente tiene una repercusión importante o no, al grado de que se considera ya a veces un dato ominoso que el paciente tenga derrame pericárdico. Entonces, de una manera muy sencilla y práctica, podemos hacer todo el recorrido y considerar cuál es el estatus del paciente. Muchas veces he dicho que el ecocardiograma no es útil para calcular la presión pulmonar. Bueno, obviamente el estándar de oro es el cateterismo. Indudablemente no va a ser lo mismo una técnica no invasiva o indirecta que introducir un catéter al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, al tronco de la pulmonar y medir la presión directamente, ¿no? Y aún así, de pronto en el cateterismo puede haber algunos problemas técnicos que pueden generar problemas en el cálculo. Sin embargo, aquí en uno de los artículos que mucha gente refiere, a mí me llama la atención que trataron de hacer una correlación de la presión media de la pulmonar con cateterismo versus la presión sistólica con ecocardiograma calculada por gradiente regurgitante y tricuspidio. Y entonces como que a mí metodológicamente no me cuadra esa situación. A cambio de ello hay muchísimos artículos que validan muy bien la confiabilidad del ecocardiograma en términos de cálculo de presión pulmonar. Nunca va a ser lo mismo y obviamente con un ecocardiograma nunca vamos a poder hacer una prueba de reto, eso sería ilógico a menos que alguien lo valide, pero sí nos da una idea precisa o muy cercana a lo que el paciente puede estar teniendo con relación a su presión pulmonar. De cualquier manera, es importante que nosotros que nos dedicamos al eco tengamos en mente cuando tenemos a un paciente con hipertensión pulmonar y que nosotros descubramos si estamos sobreestimando o estamos subestimando el cálculo de la presión pulmonar por Doppler. Entonces, causas que me hacen sobreestimar es un artefacto del cielo de la válvula tricúspide y eso es muy sencillo de arreglar porque simplemente arreglo mi señal electrocardiográfica. Una asignación incorrecta de la velocidad de la IT, tendré las escalas muy pequeñas, me va a magnificar las velocidades, entonces hay que tener una escala acorde a, a la velocidad. Y ahí hay que manejar la ganancia nada más. Estimar de manera incorrecta la presión de la aurícula derecha. Sabemos nosotros que de acuerdo a la hidratación y a la vena cava y si se colapsa o no, sumamos X puntaje a lo que calculamos por IT. Hipoxia, esta es una situación que es bien interesante y nada más la semana pasada me llamó un amigo que tenía una paciente que le calculó 70 milímetros de mercurio sistólica pulmonar, pero dice, pero sabes que no me cuadra, no tiene otras cosas y no sé por qué puede estar con hipertensión. La paciente era asmática y la paciente tenía 80 y tantos de saturación. Le dije, pues ponle oxígeno y vas a ver qué ocurre. Y le bajó la presión pulmonar. Entonces, no es lo mismo ver en el contexto y actuar de manera inmediata a solamente reportar que la paciente trae determinada presión pulmonar, lo cual obviamente no va a checar con el estado clínico de la paciente. Otras como sobrecarga de volumen o insuficiencia cardíaca, perdón, gasto cardíaco incrementado también nos puede hacer sobreestimar. No menos problemático es que subestimamos la presión pulmonar, ¿no? Y eso también, si tenemos una señal espectral débil, pues no vamos a ver el, la señal acústica, hay que ajustar las ganancias. Si nos aseguramos de manera inapropiada, si tiene una insuficiencia tricuspida importantísima que le llaman ahora torrencial, donde ya no hay gradiente entre la aurícula y el ventrículo derecho, por supuesto, yo en un paciente como los que montó el doctor Jerjes, con una dilatación importante que le calculo 2 metros, no voy a decir que es una hipertensión de baja probabilidad, ¿verdad? Simplemente es un ventrículo que está desfalleciendo y nos vamos a hacer subestimar. Así es que mantengamos la calma, resetemos nuestra mente y ajustemos todo en función del paciente que estamos teniendo, de los parámetros que estamos obteniendo. Y debemos de ser, yo le he insistido, menos presión afines, o sea, olvidemos un poco de la presión pulmonar, es importante pero no es determinante, y enfocémonos más a las cavidades derechas. Las cavidades derechas son las que son el sensor más importante en términos de diagnóstico y de pronóstico en los pacientes, de tal manera que si queremos tener mejor predicción con nuestros estudios,
olvidémonos de la presión pulmonar y veamos algunos signos indirectos como cómo están los ventrículos, qué relación guardan, cuál es su grosor, cómo está la arteria pulmonar, cómo está la vena cava, se colapsa, no se colapsa, etcétera, etcétera, la aurícula derecha. Y entonces sí estamos en condiciones de decir qué es lo que está pasando. En las guías dicen, si encuentra esas alteraciones, incluso el pericórdico, manda al paciente a un centro de referencia. No estoy seguro que sí debe hacer con todos los pacientes, si no, llenaríamos de pacientes a los centros con gran experiencia que tuvieron que haber sido filtrados antes, ¿no? Esta es una secuencia eh, iconográfica que me gusta mucho porque notan ustedes a su derecha está un dibujo de lo que sería una arteria pulmonar normal, un corte transversal, y a la izquierda está el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿no? En un corte transversal, y en esta que es normal, abajo hay una como maguerita que representa la perfusión. Entonces tenemos un ventrículo, dos ventrículos de características completas normales, con una gasto cardíaco normal, resistencia vascular pulmonar normal. Sin embargo, sin que nadie se dé cuenta, progresa y hay una proliferación en la vasculatura pulmonar que va disminuyendo el diámetro y eso va causando cambios, por supuesto, en el ventrículo derecho, de tal manera que a medida que esto progresa y el paciente tiene una obstrucción significativa ya por la propia evolución de la enfermedad, ahora sí encontramos un ventrículo derecho dilatado, tenemos disminución del gasto cardíaco, aumento importante de la resistencia vascular pulmonar, hipoperfusión pulmonar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos bien esta secuencia, porque si bien en la parte superior ese esquema puede corresponder a una presión pulmonar normal, en el de abajo una hipertensión pulmonar moderada y el de hasta abajo una hipertensión leve, moderado, severa, dependiendo del grado de disfunción ventricular derecha, nosotros en un momento dado podemos desconocer por completo cómo estén las presiones pulmonares, pero si nosotros nos enfocamos a ver las cavidades derechas, podremos ser asertivos y independientemente de la presión pulmonar que yo diga, sabemos que algo está pasando a nivel pulmonar con esos ventrículos, ¿no? En la parte inferior, nuevamente, yo no voy a reportar, de acuerdo a como dicen las guías, una velocidad de IT de 2.5, que es hipertensión de baja probabilidad. Es de risa, con ese ventrículo izquierdo tan dilatado, tan desfalleciente y demás, nadie va a decir que es de baja probabilidad, ¿no? Entonces, a mí esa clasificación, la verdad, no la comparto y no la recomiendo. ¿Qué es lo que sí debemos estar completamente conscientes? Es qué nos dicen las guías. No es explicarles el aspecto técnico, sino que ustedes sepan cuando les llegue un ecocardiograma que les tienen que reportar la diámetro basal, medio y longitudinal. Eso ustedes lo deben de saber. No cómo se hace, sino cuáles son los valores para poder considerar si está este paciente con parámetros normales o anormales. Y lo mismo ocurre con los siguientes valores de los diámetros en los diferentes segmentos del ventrículo derecho, en donde nuevamente el propósito no es enseñarles la técnica, sino que ustedes entiendan qué parámetros les vamos a reportar nosotros y qué parámetros, valores de normalidad les vamos a estar dando, incluido el grosor del ventrículo derecho, ya que eso nos permite considerar si el paciente ya trae una HP crónica o no es crónica y tiene todavía un grosor normal de la pared del ventrículo derecho. Y lo mismo ocurre con la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, que no es fracción de expulsión, es un subrogante de función sistólica y es muy sencillo de realizar y de obtener este tipo de parámetros. Y por último, por supuesto, el gol estándar en la actualidad en ecografía en ventrículo derecho es el eco tridimensional, que por fortuna los softwares permiten en la actualidad obtener muy rápido el volumen del ventrículo derecho y no solamente eso, ya nos da el TAPSE, la fracción de acortamiento, el strain, dependiendo del grado de software que uno esté manejando, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, una mujer con HAP, con una fracción de ejecución del ventrículo derecho de 23%, en donde, bueno, con esto nos olvidamos de prácticamente del resto de los subrogantes. Hay aspectos interesantes y estudios que han correlacionado los parámetros ecocardiográficos con el cateterismo. Nuevamente, no es el propósito decirles dónde se hace, sino que simplemente considerar que la presión sistólica y la pulmonar tiene una correlación moderada en general cuando se hace simultáneamente con cateterismo. El tiempo de aceleración en realidad tiene una buena correlación con los resultados obtenidos por cateterismo. La insuficiencia valvular pulmonar no se
si se hace con frecuencia, yo siempre la busco y con mucha frecuencia encuentro hipertensión pulmonar que nos permite calcular la presión diastólica final del ventrículo derecho. Pero lo que está publicado es que en general en los laboratorios de ecografía no se busca, ¿no? El speckle tracking de las nuevas técnicas que se les llaman tiene una muy buena correlación en realidad, sobre todo para fines de pronóstico. Y el strain de la aurícula derecha no hay datos todavía en la práctica clínica, hay estudios que están corriendo para ver esta consideración. En el ecocardiograma también podemos darles una idea si estamos frente a un HP precapilar o poscapilar, considerando todos esos aspectos. Obviamente, si están dilatadas las cavidades derechas, pues nos vamos a aventar a que esto es precapilar. Si hay mayor afectación izquierda, a que esto es poscapilar, ¿no? Entonces son una serie de parámetros interesantes que nos pueden, desde el gabinete de ecografía, considerar si estamos frente a un HP precapilar o poscapilar. Ya para terminar, miren, esta es una imagen de una mujer de 23 años, tercer posparto, con disnea, que la vieron en un hospital universitario y la envían con nosotros para hacerle el protocolo de búsqueda de HAP. Como ustedes ven, pues en este eje ya destaca un ventrículo derecho que no está del todo normal. Un eje corto donde vemos el movimiento septal, movimiento septal paradójico, y aquí alcanzamos a ver que la pared del ventrículo derecho parecería estar engrosada. En este 4 cámaras, que bueno, cualquiera que vea este 4 cámaras no va a pensar que el paciente tiene una baja probabilidad de hipertensión pulmonar, ¿no? Vean ustedes la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo invertida, importantísima dilatación de la aurícula derecha que desplaza el septum auricular hacia la izquierda, y vemos también que está engrosada la pared libre del ventrículo derecho. Una insuficiencia tricuspidea leve, pero que nos permite calcular una presión sistólica de la arteria pulmonar de 72 milímetros de mercurio. Y vean aquí una insuficiencia valvular pulmonar que no es leve, no es la fisiológica que vemos habitualmente en pacientes que no tienen hipertensión pulmonar. Y entonces aquí destaca un ventrículo derecho dilatado, aurícula derecha dilatada, hipertensión pulmonar definitivamente, pero obviamente no vamos a decir que sea una HP primaria, ¿sí? Aunque la mandan para diagnóstico de HP. Entonces, bueno, tenemos que descartar un cortocircuito. Y ese es un mensaje importante que les quiero transmitir porque pusimos contraste en vena periférica y no tiene cortocircuito a nivel de la aurícula interauricular ni interventricular. Y entonces, si no tiene cortocircuito y si está hipertensa pulmonar y si tiene hipertrofia del ventrículo derecho, pues entonces tendría que ir a cateterismo y ahora sí a un centro especializado para que cumpla el protocolo de hipertensión pulmonar. Ajá, solamente que cuando ustedes vean esto, tómense un tiempo de poner el transductor supraesternal, ¿no? Entonces se pone el transductor supraesternal y vuelven a aplicar contraste, van a ver que esta paciente sí tiene un cortocircuito, tiene un cortocircuito que se llama conducto arterioso reverso, ¿no? Con cortocircuito reverso. Aquí se llena de manera retrógrada, está aquí la arteria pulmonar y vemos cómo se llena con contraste de manera reversa. Entonces, si ustedes no hacen esta maniobra, seguramente lo van a encontrar en el cateterismo, pero es muy interesante que del eco salga con un diagnóstico de, sí, efectivamente, hipertensión pulmonar secundada a cardiopatía congénita por conducto arterioso persistente reverso, ¿no? Bien, como ustedes ven, el ecocardiograma tiene un papel muy importante en el abordaje, en la estratificación y en el seguimiento. Podemos darles muchos parámetros termodinámicos y de función ventricular derecha con los subrogados y ahora con las nuevas técnicas con eco tridimensional. Y por supuesto, en este tipo de pacientes deben ser manejados y diagnosticados por personal experto y con un equipo apropiado. Muy amables. Gracias, doctor Gutiérrez, por su presentación tan interesante. Y siguiendo el orden del programa, el siguiente tema es la evaluación de la hipertensión pulmonar por resonancia magnética cardíaca. El ponente es el doctor Erasmo de la Peña, él es cardiólogo clínico y además hizo su alta especialidad en la Universidad de Stanford y en Harvard. Es además el director de imagen del TechSalud
y también director del Instituto de Cardiología y Medicina Vascular del Tecnológico de Monterrey, Tech Salud. Erasmo, pues te agradecemos tu presencia. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Vamos a ver. Ok. La hipertensión pulmonar es un problema que genera muchos cambios y estos cambios frecuentemente pueden ser exposiciones agudas, como en el caso de una tromboembolia, y el problema crónico de estar expuesto a dichos cambios. A mí me gusta pensar, o desde que yo era estudiante, me gustaba pensar en la hipertensión pulmonar como una microembolia crónica, ¿sí? De alguna etiología, ya sea de nacimiento o algo que se fue formando con el tiempo. Sabemos que existen parámetros que están disminuidos, que permiten la relajación de las arterias, de los capilares, y de igual forma sabemos que las causas principales por las cuales se presenta la hipertensión pulmonar son la hipertensión asociada con insuficiencia cardíaca, con enfermedad cardíaca izquierda, ya sea insuficiencia cardíaca, estenosis mitral, etcétera, o patología pulmonar. Sabemos que a pesar de que es muy pequeña la población que está sometida o que tiene la patología de la insuficiencia, de la hipertensión arterial pulmonar, es un problema que puede ser fácilmente desviado o difícilmente controlado. ¿Qué es lo que le pasa al ventrículo derecho en la hipertensión arterial pulmonar aguda, como en el caso de una tromboembolia pulmonar? Bueno, lo que sucede es que hay una espiral que va rápidamente generando poscarga aumentada, dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, con alteraciones de la activación neurohormonal. Por lo tanto, hay inflamación del miocardio, hay un incremento en el consumo miocárdico de oxígeno, existe compresión mecánica extrínseca de la microcirculación, lo cual genera isquemia, además de las alteraciones epicárdicas también, disminución del gasto cardíaco, etc. Ahora, la pregunta es si esto pasa también de manera crónica. O sea, cuando ustedes ven esta gráfica, realmente todo esto se presenta también de manera crónica. ¿Y qué sucede? El corazón tiene dos opciones. Se adapta o falla, ¿sí? Hay cosas que aún no entendemos, por ejemplo, en la hipertensión pulmonar primaria, en donde los cambios del ventrículo derecho no necesariamente son similares a los cambios por hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad cardíaca izquierda. Y eso tiene que ver con un problema de tipo genético y con cambios que necesariamente no están manifestados por temas que aún se desconocen específicamente para la aplicación clínica, pero que están en investigación. Dentro de los cambios crónicos suceden, y voy a enumerar 10 fácilmente o rápidamente: hipertrofia ventricular como mecanismo de adaptación, dilatación de la cavidad derecha, insuficiencia tricuspidia, disminución de la fracción de expulsión, adelgazamiento, perdón, flattening o aplanamiento del septum, interdependencia ventricular, disfunción diastólica y alteraciones de la perfusión, así como desacoplamiento del ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Bueno, de esas 9 o 10 cosas que mencioné, de primera instancia, todas se ven en esta imagen del lado derecho. Todas, ¿sí? Y cuando nosotros vemos una imagen por primera vez, no sabemos qué hay en el futuro. Y esto es como ver la foto. Los que tienen hijos, pues ver la foto, ver por primera vez a tu hijo y ver una foto 18 años después, pues es muy diferente. Es decir, la información que te da la primera impresión no necesariamente es la información que tienes muchos años después. Y una de las cosas que es muy importante recalcar, por ejemplo, en esta imagen, pues es que hay dilatación, hay hipertrofia, hay insuficiencia tricuspidia, dilatación del anillo, alteraciones de la interdependencia, en donde hay una disminución también del llenado, porque en la diástole el ventrículo derecho está empujando, disminuye la cavidad, disminuye el llenado. Y como podemos ver también en el septum interauricular, el llenado de la aurícula izquierda está alterado. Ahora,
La ecocardiografía, ya lo habló el doctor Pedro Gutiérrez, es la mejor herramienta que tenemos para evaluar inicialmente a nuestros pacientes, ¿sí? Por cuestiones técnicas, de manera no invasiva, sabemos que no existe una técnica perfecta, ¿sí? A mí me gustaría tener una resonancia que fuera portátil como el Butterfly, ¿sí? Materialmente imposible. Por eso, como clínicos, y eso es afortunadamente lo que nos va a permitir seguir trabajando a pesar de la inteligencia artificial, es precisamente que tenemos que decidir cuándo usar cada uno de los, es decir, utilizamos el criterio. La ecocardiografía tiene la ventaja, como les decía, es muy útil, muy rápida y la principal, el principal avance que yo considero, no soy ecocardiografista, a pesar de que hago ecocardiogramas, es pues prácticamente la ecocardiografía en tercera dimensión. Lo más cercano a la técnica perfecta es la ecocardiografía en tercera dimensión. En el papel suena fácil, en la práctica no es tan simple, a pesar de que sea rápida. Por lo tanto, yo no sugiero que se sustituya, es decir, si ustedes sospechan hipertensión pulmonar, tienen diagnóstico de hipertensión pulmonar y quieren evaluar las cavidades derechas, no sugiero que el primer estudio sea una resonancia. Eso sería pues una mala práctica. Y bueno, ahorita les voy a explicar por qué. ¿Cuándo vamos a usar una técnica que no sea el eco? ¿Sí? Bueno, cuando nosotros tengamos una discordancia entre los números que tenemos con la ecocardiografía y el cuadro clínico, es decir, un paciente con una insuficiencia cardíaca derecha severa, hacemos una medición de la fracción de expulsión del ventrículo derecho y está normal, bueno, algo no cuadra. Cuando no podemos ver, cuando hay una incapacidad para usar contraste, ¿por qué? Porque aunque sea tercera dimensión, hay estudios que demuestran que la adición del contraste mejora todavía la predictibilidad de la técnica. Y bueno, cuando necesitemos estar midiendo continuamente los valores de volumen en estos pacientes. Ya hablaron, no voy a entrar en detalle en esto, el doctor Jerjes hizo el favor de darnos una introducción excelente en cuanto a la utilización y la visualización del ventrículo derecho, pero además de ver la morfología, podemos ver la función y de una forma quizás, o bueno, más bien no invasiva, es obtener cambios histopatológicos en el ventrículo derecho que de otra forma necesitaremos hacer una autopsia para poderlo llevar a ser. Y es lo más cercano y están corroborados con la histopatología. De igual forma, el consumo de oxígeno de dicho corazón. Entonces, bueno, esto engloba la mayor parte de las cosas que puede hacer la resonancia y sobre todo la parte que para mí me parece muy interesante, que es evaluar la oxigenación, tanto en reposo como durante el reto farmacológico de la función ventricular. La variabilidad que tiene el método, tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho, es muy pequeña. Es decir, si yo hago una resonancia, el valor que tiene durante la adquisición, siempre y cuando esté bien adquirida, lo agarro, lo envío a China y lo agarra un chino que no habla español y lo mide y la variación entre él y yo va a ser de no más del 3% en fracción de expulsión y no más de 5 mililitros en volumen. ¿Okay? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque queremos ser muy precisos, ya que el número nos va a generar pronóstico y lo vamos a ver más tarde también. De igual forma, puedo no depender de mi vista, sino depender de técnicas que me permiten segmentar. Aquí es donde entra la inteligencia artificial, que es la segmentación, en donde se separa el ventrículo derecho del izquierdo, en donde de manera rápida también se obtienen los valores no solamente de la fracción de expulsión, de los volúmenes, sino también de la masa del ventrículo. Sabemos que, como les decía, la variabilidad es muy poca. Otra de las cosas en las que es muy valuable la resonancia es la medición de los volúmenes. La medición de los volúmenes tiene un mejor valor predictivo para la toma de decisión, como por ejemplo el caso de la insuficiencia aórtica. Este es un caso de insuficiencia tricuspidia.
Pero frecuentemente nos quedamos con una idea por muchos años y no la cambiamos. Cuando ustedes buscan los valores para operar a un paciente que tiene insuficiencia aórtica, muchos de ustedes no habían nacido cuando se hizo ese estudio y se siguen usando los mismos números. Robert Bono, 1986, Michael Jackson cantaba Thriller, ¿sí? Y nos llevó a cambiar la práctica global de cuándo intervenir un paciente con insuficiencia aórtica con tan solo 70 pacientes. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es adaptarnos. Básicamente eran basados en diámetros, pero los diámetros no necesariamente representan un volumen. Entonces, la adaptación aquí es hacer volúmenes. Una de los grandes faltantes en las guías de insuficiencia cardíaca es el ventrículo derecho, el gran olvidado, ¿sí? El gran olvidado, ¿por qué? Porque el ventrículo izquierdo no vive solo, tiene un roommate que es el ventrículo derecho y lo que hace uno le afecta al otro, ¿sí? Si uno no funciona bien, el otro se va a ver afectado. Entonces, para la insuficiencia cardíaca no es lo mismo tener una fracción de expulsión intermedia con un ventrículo derecho funcionando bien que con un ventrículo derecho funcionando mal, desde el punto de vista de compensación y desde el punto de vista en donde se encuentra la patología de este paciente. Ahí es donde entra el strain. El strain nos permite ver previamente o antes de que haya un cambio anatómico tan grande que sea imposible no verlo, en donde nosotros mantenemos una fracción de expulsión. Por eso, de nuevo, predicción, tanto en falla cardíaca como en valvulopatías o hipertensión pulmonar, dependen más del volumen. El volumen te da una mejor predicción que tan solo el número de la fracción de expulsión, porque finalmente la fracción de expulsión depende del volumen. Entonces, ustedes tienen este ejemplo de cómo 3 tipos de contractilidad, de torsión, etcétera, generan una fracción de expulsión. Si una de ellas se altera, como por ejemplo en el caso longitudinal, las otras entran a ayudarle, son buenos roommates y mantienen la misma fracción de expulsión. El problema es que ya está enfermo y lo ideal es encontrar estos pacientes en este momento para poder cambiarlos y mejorar su pronóstico. Y esto se ve en la interdependencia ventricular con strain disminuido, en donde sabemos que la reducción de un solo mililitro de cada metro cuadrado de volumen telesistólico del ventrículo izquierdo incrementa el riesgo 2 veces. O sea, estás hablando de 1 mililitro, ¿sí?, por metro cuadrado. Es totalmente ridículo pensar en esos números si no tuviéramos la resonancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variabilidad es tan pequeña que nos permite hablar de estos números. Volúmenes indexados de más de 84 mililitros por metro cuadrado, ventrículo izquierdo disminuido, predicen mortalidad en hipertensión pulmonar idiopática. Obviamente esto es el reflejo de las cosas que vemos. Si yo les muestro la foto de un corazón grande del lado derecho e hipertrófico, pues puede que no conozcan la historia, pero cuando lo ven moverse y cuando lo miden, van a saber más de eso y podemos saber que esto son cambios de gravedad. Luego, cosas que comúnmente no vemos. El realce tardío o la fibrosis. Inocentemente, pues tiene fibrosis. ¿Qué tiene? No, doctor, no tiene nada. Tiene un poco fibrosis en la base de la unión del ventrículo derecho, se ve hipertrófico en el ventrículo izquierdo. Pero resulta que pequeñas cantidades de hasta 5 miligramos de fibrosis en el ventrículo derecho incrementan la mortalidad, como se ven estas, bueno, no se alcanza a ver muy claro en estas gráficas. La evaluación del volumen y cómo se comporta dentro, como lo son las fuerzas hemodinámicas, también nos habla de el comportamiento del corazón como máquina, como una bomba, ¿sí? No voy a entrar en detalle en las fuerzas hemodinámicas, pero básicamente lo que dicen las fuerzas hemodinámicas es hacia dónde va el vector de fuerza del flujo sanguíneo. Por decir, en el ventrículo izquierdo entra, se va hacia el ápex, y del ápex se va hacia la base, y cuando hay una patología, todo esto se altera. La medición también con flujo en 4D, 4D flow, permite evaluar no solamente la cantidad de volumen, sino la fuerza con la que ese volumen golpea las paredes de la arteria.
Y esto tiene también un carácter predictor y sirve para predecir cuando va a haber un problema y sirve para saber cuando solucionamos un problema, como en el caso de las cardiopatías congénitas, ¿sí? Comunicaciones interventriculares, interauriculares, cambian los volúmenes, cambia la presión, cambia todo eso. El ejemplo más clásico en la hipertensión pulmonar es hacia dónde se dirige el jet, ¿sí? Y dónde golpea, ¿sí? Tanto para la rama principal como para la rama izquierda y la derecha. Ahora, nosotros podemos también determinar los marcadores bioenergéticos del paciente en las pruebas de ergoespirometría, que las utilizamos para evaluar a estos pacientes crónicamente, y el movimiento, la transición y el flujo de la sangre se altera y nos permite predecir cómo estarán estas pruebas en estos pacientes. El índice de remodelamiento, la captación de oxígeno, tiene relación con estos parámetros en donde una disminución de lo que es flujo, incremento de shear stress, incremento de turbulencia, generan un mayor pronóstico de mortalidad. Ahora, un corazón con problemas durante el strain que tiene, la carga que tiene, más bien no el strain, sino la carga, genera lo que les mencionaba hace ratito, incremento de la presión, compresión directa de la pared, lo cual conlleva una compresión de la microvasculatura, por lo tanto el consumo de oxígeno se altera, además del incremento en el consumo de oxígeno. Por lo tanto, la medición utilizando imágenes paramétricas durante reposo y durante estrés nos permite determinar cuál es el consumo miocárdico de oxígeno por segmentos. Entonces, ¿dónde va a terminar a parar o dónde irá a parar esto? No sabemos, porque la aplicación clínica cotidiana es otra cosa. Ustedes van a un congreso de resonancia. Si ustedes van a un congreso de resonancia, en mayo precisamente, ustedes saben que la resonancia puede hacer lo mismo que un cateterismo derecho, lo mismo, con la misma precisión, con todo, ¿sí? El problema es que son tres cosas diferentes. Es la presión del corazón, la presión de la arteria pulmonar, la presión de las ramas y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, cada uno de estos componentes están separados, aún no están juntos. Es un software que hace, es una secuencia, perdón, que hace una cosa, es una secuencia que hace otra, y son cuatro. Entonces, la practicidad de eso es una limitante, de la cual las personas que hacemos resonancia no hablamos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no se pueden implementar. El lado izquierdo, o el lado auricular del corazón izquierdo ejerce también una función muy importante, porque si el volumen está aumentado, si la relajación del ventrículo izquierdo está alterada, esto va a hacer hacia atrás un incremento en la presión, lo cual va a generar reflejos de las presiones y el manejo del ventrículo izquierdo. Ahora, por muchos años, yo hice hace 22, ay Dios mío, 22 años, 24 años, hicimos angioplastías en conejos, utilizando resonancia en tiempo real, ¿sí? Como prueba de concepto. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Qué tienes que hacer? Pues usar el stent que tenga más nitinol y menos acero, y utilizar guías que tengan dos marcadores. Bueno, recientemente el grupo Johns Hopkins es el que más ha avanzado en el estudio de la resonancia intervencional o de intervención, y como prueba de concepto funciona, ¿sí? Ellos tienen un resonador que tiene una mesa, que el resonador está dentro de la sala de hemodinamia. Entonces, no lo usan exclusivamente para cardio, se usa muy frecuentemente en neuro y en urología para próstata. Y en neuro muy frecuentemente hacen intervenciones, lo llevan al resonador, lo se regresan y ahí lo traen de un lado para otro el paciente. Entonces, ahí tiene mucho potencial todavía. Ahora, cuando nosotros revisamos si la resonancia funciona, recuerden que hay tres cosas que debemos de hacer cuando hay una técnica nueva. Número uno, que sea igual que el estándar de referencia o no inferior al estándar de referencia. Dos, que tenga una capacidad diagnóstica. Y tres, que tenga un valor pronóstico,
¿sí? Entonces, esas tres cosas debe cumplir cualquier técnica nueva. Por lo tanto, el valor predictivo de la resonancia magnética en la hipertensión pulmonar es muy bueno. ¿Por qué? Porque con pequeños cambios de volumen, pequeños tanto en fracción de expulsión, volumen telesistólico, telediastólico, volumen del ventrículo izquierdo, telediastólico y telesistólico, tienen también reflejos en la predicción de mortalidad en estos pacientes. Baja la fracción de expulsión, mayor mortalidad. Aumenta el volumen, mayor mortalidad. Aumenta el volumen telesistólico o telediastólico, el riesgo clínico de un evento que requiera hospitalización se triplica. Perdón, se duplica. Y el riesgo de mortalidad incrementa de manera importante. Dentro de la predicción de riesgo, utilizando un modelo de 3 estratos, lo que hace básicamente la resonancia es poder diferenciar quienes tienen bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto de eventos al futuro. Entonces, bueno, no voy a entrar a los números, pero son números que están ahí bastante bien estudiados. Nuestro grupo, dirigido por el doctor Jerjes, generó un estudio que es la tesis de uno de nuestros residentes, hoy socio mío, socio vacacionista, porque viaja mucho, lo digo con mucha envidia, no está aquí para poderlo felicitar por su trabajo, que además ganó un premio de tesis, un concurso de tesis. Demostró que tanto el strain longitudinal del ventrículo derecho, hizo un metaanálisis, no lo demostró, encontró que un strain anormal por debajo de menos 17.8, ojo, los valores no son intercambiables entre técnicas, son parecidos, mas no son intercambiables. Encontró que esto genera o permite estratificar en riesgo a cada paciente, riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. E interesantemente encontró que el BNP y el ProBNP, a pesar de que tienen cambios significativos, no hay una conclusión tácita para decir sí, el ProBNP también es un surrogado, un sustituto, perdón, del strain. Y bien, básicamente esta tabla sumariza todo lo que la resonancia puede generar para predecir hospitalizaciones, mortalidad, riesgo de muerte, muerte súbita, etcétera, severidad de la enfermedad, reserva cardiopulmonar. Y básicamente lo que nos dice esta tabla es que la fotografía tiene más información de la que podemos ver. Y muy probablemente en el futuro tengamos mejor información para utilidad clínica. Función, baja la fracción de expulsión, cosas, la clásica fracción de expulsión baja. No todo está en la fracción de expulsión baja. En el futuro haremos estudios también en donde de manera en reposo podemos hacer realce tardío, podemos hacer mediciones, porque ahí está la desoxigenación, ahí está en reposo, está durante el esfuerzo. Pero todo se vuelve hacia un futuro más asistido de la inteligencia artificial, como en este caso, en donde los mapas paramétricos utilizan a la inteligencia artificial para saber si hay fibrosis o no. La evaluación del seguimiento de estos pacientes también es muy importante. Agosto de 2021, volúmenes muy elevados, joven, 26 años, hipertensión arterial pulmonar severa. Llega a tratamiento con el doctor Jerjes y el doctor Jerjes le mejora el pronóstico. Este es un pronóstico de muerte a 1 año, ¿sí? Y hospitalización, sobre todo muerte a 1 año, y este es un pronóstico de mayor sobrevida con tratamiento médico. Sabemos que la resonancia tiene un valor diagnóstico y un valor pronóstico. Los parámetros que nos genera también del remodelado, volúmenes, masa, función, también son pronósticos. Pero lo más importante, aquí sí, que para el seguimiento de un paciente con hipertensión pulmonar, no para el diagnóstico,
La resonancia magnética es superior. No veo por qué en un cuadro no agudo tengamos que hacer un ecocardiograma a un paciente que estamos siguiendo para evaluar si mejoró o no con el tratamiento para la hipertensión. Esa es mi opinión. Estoy muy seguro que mucha gente aquí no va a estar de acuerdo, pero piénsenlo. Si no me da la misma información que me da la... Estoy comparando peras con manzanas. Muchas gracias. Gracias, Erasmo. Bueno, a continuación sigue la doctora Denise Guzmán. La doctora Denise Guzmán es cardióloga clínica. Ella hizo alta especialidad en ecocardiografía y actualmente se encuentra trabajando en el Hospital de Cardiología número 34 en el área de imagen. Es un hospital de altísima concentración con un número importante de casos. Y el tema que ella va a tocar, pues es un tema trascendental, porque es la utilidad de la tomografía computarizada en el grupo 4. Es decir, gracias a lo que nos diga el imagenólogo, pues podemos decidir si el enfermo es tributario de una tromboendarterectomía o debemos llevarlo a tratamiento médico si las lesiones son muy periféricas. Y para eso pues tenemos a la expertise de la doctora y yo le agradezco su presentación, doctora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y pues para mí es un gusto estar aquí. Pues realmente es un tema interesante, muy interesante porque es muy exclusivo, es muy definidas las alteraciones que encontramos en los pacientes con tromboembolismo pulmonar, con hipertensión pulmonar de este grupo. No sé si me pudieran poner la presentación. Pero bueno, pues como ya hemos visto la utilidad del ultrasonido, la utilidad de la resonancia, todo lo que nos ayuda en cuanto al diagnóstico y al pronóstico de estos pacientes, pues la tomografía tiene su utilidad muy importante en la tromboembolia aguda, pero en la tromboembolia crónica también tiene un papel fundamental y que, bueno, como ustedes ahorita van a poder ver, es más difícil poder diagnosticar un tromboembolismo crónico por tomografía que tromboembolismo agudo, ¿verdad? Empezando a hablar un poquito de la epidemiología de esta enfermedad, pues es una enfermedad bastante rara. No hay muchas estadísticas en realidad. En México aquí no tenemos aún información publicada, pero bueno, en Europa la incidencia es de 1.5% del total de los pacientes que tienen tromboembolia aguda. Este es uno de los estudios que se realizó en el año pasado, epidemiológico, y de este 1.5%, solo el 2.7% tienen una sobrevida mayor de 10 años. Entonces, realmente es un porcentaje muy bajito. Está muy sensible el control. Y de estos, todavía un porcentaje más bajo, el 2.7%, son pacientes que que son sobrevivientes con comorbilidades mayores. Entonces, realmente vean ustedes la cantidad de pacientes, pues es de 3 a 5 pacientes por 100,000 habitantes en Europa. Realmente muy bajito. Y de ahí también que es difícil el diagnóstico, desde el diagnóstico clínico y posteriormente con imagen. En cuanto a la clínica, bueno, pues los factores de riesgo, como a lo mejor ya los han mencionado, son pacientes que han tenido tromboembolia pulmonar previa, que han tenido, ay, enfermedad, que pudieron tener enfermedad inflamatoria del colon, osteomielitis crónica, muchos factores de riesgo que también son patologías un poco raras y que no las vemos con frecuencia, incluso en los centros de alto volumen. Los datos clínicos no son muy específicos. No sé si aquí pueda modificarlo porque se pasan las diapositivas sin que le mueva. No sé por qué. Bueno, no sé si, bueno, tengan algún otro que sea más manual. Como que está muy sensible el control. A ver. O si me los pueden pasar manualmente, mejor.
Ok. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, tenemos también pacientes que llegan a nuestra consulta o a la evaluación por algún clínico como pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, pacientes que son diagnosticados como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero que después en una evaluación posterior con ecocardiograma podemos ver que tienen hipertensión pulmonar, ¿no? Y que entonces empezamos a buscar y decir, bueno, pero este paciente, además de tener, tiene una hipertensión pulmonar que no correlaciona con o muy severa que no correlaciona con la enfermedad pulmonar. Podemos regresar. Y bueno, la patología o los datos de histopatología que ocurren en esta enfermedad es que es una enfermedad de pequeños vasos. Podemos regresar 2, por favor. Otra más. Ahí. Y que, bueno, tenemos, se caracteriza por tener un incremento en las resistencias vasculares y tener disfunción ventricular derecha, como ya lo hemos visto en las presentaciones previas. La previa. El diagnóstico, como decía, como mencionaba el doctor Erasmo, pues lo hacemos inicialmente con un ecocardiograma transtorácico. Es los primeros datos que nos muestran alteraciones sugestivas que nos hacen pensar en tromboembolismo crónico. Podemos regresar. Bueno, o las paso yo. No sé si se puede poner la computadora acá, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hablando un poquito ya sobre tomografía, tenemos diferentes modos o tipos de tomografía que nos pueden ayudar al diagnóstico de esta enfermedad, empezando por una simple tomografía de tórax. Desde ahí ya podemos tener datos sugestivos de tromboembolismo pulmonar crónico. Y bueno, pues también tenemos la tomografía de realce por contraste. Si es que no tenemos tecnología para hacer una angiotomografía pulmonar, y vamos a ver las diferencias entre ellas. La siguiente, por favor. En la tomografía simple, pues se realiza una adquisición volumétrica con inspiración y se toma desde el tórax hasta el abdomen superior, desde el inicio del tórax hasta el abdomen superior, con reconstrucciones con ventana mediastinal y el grosor de corte es de 1.2 a 1.5 centímetros y la adquisición es en intervalos de 10 milímetros. La tomografía de realce por contraste es el mismo protocolo que el simple, pero vamos a agregar contraste intravenoso con un retraso de hasta 70 segundos, ¿verdad? Y tenemos protocolos en donde podemos evaluar la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Y la angiotomografía pulmonar, pues aquí podemos tener inspiración superficial o libre y la adquisición es cráneo-caudal. Al revés, ¿verdad? Y tenemos la diferencia aquí es que la inyección es trifásica y que en general la inyección es mucho más rápida. Cuando se detecta un contraste de 250, una atenuación de 250 unidades Hounsfield, se dispara para poder hacer la adquisición. Y bueno, podemos evaluar la fase pulmonar para evaluar toda la circulación pulmonar y la fase sistémica cuando queremos evaluar las venas pulmonares. La siguiente, por favor. Tenemos también en algunos centros tecnología como la energía dual, o sea, angiotomografía con energía dual, en donde tenemos además la opción de tener un volumen de sangre de los lóbulos pulmonares que nos permite correlacionar los datos de angiografía con la ausencia de perfusión. Nos da un análogo o algo similar a la perfusión pulmonar. Y bueno, de las ventajas de la tomografía, pues es que tiene alta resolución, sobre todo las nuevas tecnologías, que se puede usar de forma urgente, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente inestable y tiene una alta sensibilidad y especificidad, sobre todo para TEP aguda, cuando es TEP crónica y está localizada a los vasos, a las ramas subsegmentarias o segmentarias, la especificidad y la sensibilidad disminuye hasta 65%. Y bueno, las desventajas, como saben, pues es que utiliza radiación ionizante y que en pacientes con insuficiencia renal que están en borderline, por ejemplo, para diálisis, pues sí, el uso de contraste pudiera afectar.
Pasamos la siguiente, por favor. El verde. Ya. Muy bien. Bueno, entonces hablando de la vasculatura pulmonar, de la arteria pulmonar y sus ramas, en la tomografía simple, desde ahí podemos evaluar el grosor, el diámetro de la arteria pulmonar, del tronco, ¿verdad? Y desde ahí ya podemos hacer una comparación con la aorta, aunque no tengamos contraste. Podemos medir las ramas pulmonares, podemos ver si hay asimetría de las ramas y todo esto ya nos da algo de información. La tomografía de realce por contraste pues ya nos permite ver defectos de llenado intraluminales, no tan a detalle como la angiotomografía. Podemos ver datos gruesos como oclusiones totales o parciales y la angiotomografía pulmonar ya nos permite ver estenosis, grados de estenosis, ramas lobares distales y subsegmentarias y la presencia de colaterales, ¿verdad? Principalmente de colaterales bronquiales que nos habla de un proceso crónico. ¿Cuáles son los hallazgos más icónicos o más clásicos de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica? Pues tener estos defectos de llenado por oclusión total o parcial, tener trombos organizados, ¿verdad? Tener trombos que tienen estos como bordes obtusos, es decir, que ya el trombo se empieza a replegar por la pared y que ya no son trombos que están ocluyendo toda la luz de la arteria, ¿no? También en ocasiones podemos evaluar trombos calcificados y podemos evaluar también estenosis o dilatación postestenótica, que esto pues nos habla de que tiene ya tiempo ese trombo en el sitio. De los hallazgos, de otros hallazgos podemos evaluar, sobre todo estos son hallazgos de pronóstico, el radio, si nosotros dividimos lo que mide el diámetro de la arteria pulmonar entre la aorta, si tenemos un radio mayor de 1, esto correlaciona con la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y además también si tenemos dilatación asimétrica de las ramas pulmonares. Otro de los hallazgos más clásicos es la presencia de telarañas, ¿verdad? De estas redes que se forman en los vasos, que son como bandas que deben medir más o menos de 1.3 a 2 centímetros de largo máximo y que tienen un grosor de 1 a 3 milímetros, que se encuentran en las ramas, generalmente en las segmentarias o subsegmentarias, pero en ocasiones podemos verlas en las lobares, ¿verdad? ¿Cómo podemos diferenciar o qué hallazgos podemos encontrar de los pacientes que tienen tromboembolismo agudo del crónico? Esto también no siempre es tan fácil, pero los hallazgos clásicos del tromboembolismo agudo es que tenemos las imágenes de Polo Mint, que es esta imagen en donde el trombo está ocupando la luz del vaso y que por los lados y en su alrededor podemos ver el contraste, ¿verdad? Entonces esos son hallazgos muy significativos de una tromboembolia aguda. Y también la presencia de los rieles de tren, ¿verdad? Que aquí tenemos un ejemplo donde vemos que el contraste igual pasa por los lados y el trombo está en medio cuando hacemos un corte sagital del vaso, ¿verdad? A diferencia del tromboembolismo crónico, en donde, bueno, vemos estas bandas irregulares, trombos ya con bordes obtusos e irregulares, no tan simétricos, ¿verdad? Otro hallazgo importante e interesante que podemos buscar es en la fase periférica, la clasificación del realce de las venas pulmonares. Este es un artículo que se publicó en el 2020, en donde ellos clasificaban el realce de las venas pulmonares de acuerdo a 4 grados. Y ellos encontraron que en el grado ausente, es decir, cuando se ve prácticamente negra, ¿verdad?, la vena pulmonar, o que podemos diferenciarla, podemos definir sus bordes, pero que realmente está muy disminuido el contraste, este tipo de hallazgo se correlacionaba con tromboembolismo crónico, a diferencia de tromboembolismo agudo. Por ejemplo, aquí vemos que en ellos tenía una sensibilidad de 78% y una especificidad de 66% para diferenciar entre aguda y crónica. Asimismo, para diferenciar entre hipertensión pulmonar de grado 1, este es un caso de un paciente con lupus, en donde el hallazgo de tener estas venas pulmonares prácticamente ocluidas se relacionaba
con unas sensibilidades hasta 78 y especificidad de 98%. También para patologías pulmonares de otra etiología, en este caso también nos servía con una sensibilidad de 78 y especificidad de 92%. Ahora ya hablando de los hallazgos cardíacos que podemos encontrar, son hallazgos muy notorios y fáciles de evaluar, a diferencia del tromboembolismo agudo, porque vamos a tener dilatación muy importante del ventrículo derecho y algo muy característico es la hipertrofia, ¿verdad? Tener un grosor mayor de 6 milímetros de la pared libre del ventrículo derecho nos habla de pronóstico, ¿verdad? Nos habla de sensibilidad y especificidades altas para hipertensión pulmonar. También la relación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, haciendo unos cortes coronales al corazón, ¿verdad? Y sacando la relación, esto también nos habla de pronóstico en pacientes con hipertensión pulmonar. Igualmente la aurícula derecha es otro de los hallazgos importantes, la dilatación. Y algo muy característico es, vean esta dilatación de la vena cava inferior, que pues es difícil que se nos pase, ¿verdad? Realmente es muy importante, hasta de las venas suprahepáticas incluso. En cuanto a las alteraciones del parénquima pulmonar, también nos ayuda mucho, sobre todo si hacemos tomografía de alta definición, porque podemos ver estas alteraciones de sitios de perfusión heterogénea, en donde vemos áreas negras que se ven como en parches con áreas que tienen mayor perfusión. Entonces esto nos habla de que estas áreas están sin circulación y que hay que buscar directamente las ramas correspondientes para evaluar si están ocluidas, porque en ocasiones lo que es más frecuente es que no se ve nada, ¿verdad? No se ven, están totalmente ocluidas. Entonces también utilizar esta ventana nos permite correlacionar con la localización de las oclusiones. Bueno, ahora vamos a ver un caso. Este es un paciente de 53 años que era conductor de transporte. Vean, estos son sus factores de riesgo, en donde pues destaca la insuficiencia venosa periférica, también paciente con EPOC y con un índice de apnea y hipopnea bastante alto, 51 por hora, pero que utilizaba CPAP de forma inconsistente porque tenía poca tolerancia. Entonces, este paciente tenía historia de deterioro progresivo de su clase funcional con disnea en los últimos 3 años, ¿verdad? Realmente era un paciente que tenía síntomas desde largo tiempo, tenía edema de miembros inferiores y alternaba el edema entre los miembros inferiores. En ocasiones era el izquierdo, en ocasiones era el derecho. Y en enero del 2022 acude al hospital por presentar disnea súbita, hemoptisis y una saturación disminuida, aún con puntas de oxígeno. A la exploración física encontramos pues que tiene ingurgitación yugular, palidez, desdoblamiento fijo del segundo ruido, el soplo de Graham-Still y cambios en los miembros inferiores. Entonces, se toma una radiografía de tórax y bueno, claro que estos hallazgos nosotros los vemos en retrospectiva, ¿verdad? Pero sí es importante notarlos para poder después buscarlos intencionalmente. Vemos cómo hay estas bandas atelectáticas distales, ¿verdad? Ya en las partes laterales, que estas son características de tromboembolismo crónico. Vemos también el botón pulmonar aquí, que se ve un poquito prominente, no es muy marcado, y tenemos los cilios que están agrandados, que esto pues habla de dilatación de los cilios, ¿verdad? Se realizó un ultrasonido de miembros inferiores en donde vemos que se reportaba datos de trombosis venosa crónica y presencia de bandas ecogénicas con evidencia de flujo periférico y pues poco compresibles las venas. Además también se reportan cordones fibrosos en el interior de las venas profundas. Se realizó un ecocardiograma en donde vemos ya desde aquí pues que tenemos una aurícula derecha bastante dilatada con un volumen indexado de 54 mililitros, un ventrículo derecho dilatado, con un TAPSE disminuido, una onda sistólica muy bajita, un ventrículo derecho con un área bastante grande, un área diastólica, y con diámetros también dilatados. El grosor de la pared era de 8 milímetros, entonces también ya desde ahí
empezamos a decir, bueno, es una patología crónica, ¿verdad? Siempre que vemos el grosor es algo muy característico que nos ayuda. En cuanto a la evaluación por Doppler continuo, vemos que es un paciente que tiene una velocidad de la regurgitación de 4.2, un notch mesosistólico en el flujo de la válvula pulmonar y que la arteria pulmonar, el tronco, aquí por ecocardiografía nos dio de 30 milímetros, o sea, ya es bastante dilatado. Igualmente las ramas están ya dilatadas. Entonces, desde aquí ya empezamos a tener una sospecha de que el paciente pues tiene hipertensión pulmonar y que es crónica y que se presenta aquí con disnea súbita, con datos de trombosis venosa profunda y con desaturación, lo que nos habla de que muy probablemente presentaba un nuevo evento de tromboembolismo, ¿verdad? Que aún así pues no teníamos todavía el diagnóstico. Se realizó strain del ventrículo derecho, vemos el de strain global de -12 y el de la pared libre de -11, o sea, básicamente igual. Las curvas que ven aquí, la amarilla, la verde y la azul, son las que corresponden a la pared libre y vean cómo están mucho más chiquitas que las rojas y la azul más oscura, que corresponden a la pared septal. Esto nos habla de compromiso más claro del ventrículo derecho, ¿verdad? La fracción de eyección por 3D nos dio una fracción de eyección baja de 26 con una dilatación importante, con un diámetro indexado, un volumen, perdón, indexado de 93. Y bueno, un índice de acoplamiento ventricular TAPS-PCAP, vean, pues el nivel muy bajo, de 0.11. Estos pacientes ya con esas alteraciones que hemos visto con la fracción de eyección tan baja y este índice de acoplamiento ventricular, pues nos hablan de pronóstico malo, ¿verdad? A corto plazo. Y bueno, esta es la tomografía. Se realizó una angiotomografía en donde podemos ver el diámetro de la arteria pulmonar dilatado, las alteraciones que veíamos en el eco, pero que las vemos aquí mucho más claras, ¿verdad? De la dilatación ventricular derecha, pero vean a nivel de las ramas que tienen múltiples trombos en ambas ramas pulmonares. Incluso, bueno, aquí se los voy a poner ahorita más a detalle con fotos para que puedan ver cómo se ven estos trombos aquí en la rama izquierda, que están ya como yéndose hacia la pared, ¿verdad? Ya empiezan a tener como un borde obtuso. Y vean aquí estas ramas, estas pequeñas bandas que se encuentran al nivel de las arterias lobares, que ya tienen como datos de cronicidad de que se tardaron en formarse, ¿no? Que ya hasta hicieron una configuración y que vemos acá también en las lobares derechas, esa misma característica, esas bandas como de telaraña que les llaman o de redes. Aquí también podemos ver estas imágenes. Y bueno, vemos esta clásica atenuación en mosaico, donde vemos sitios donde tiene mejor perfusión y otros donde está ausente, y que nos habla del componente crónico, ¿verdad?, de tromboembolismo. Además que podemos evaluar enfermedad de pequeño vaso y enfermedad de vía aérea pequeña, que esto también obviamente no es exclusivo de hipertensión pulmonar tromboembólica, pero que ya también se puede presentar en estos casos. Este paciente tenía un TBNP pues, de 3.500 y un número de 1.900. Entonces vean cómo aquí la tomografía ya nos pudo ayudar para decir que, bueno, este paciente tiene tromboembolismo agudo, tiene datos de tromboembolismo, tiene trombos agudos, pero también tiene características de cronicidad. Y bueno, pues ya para terminar, la angiotomografía pulmonar, como hemos visto, pues nos permite evaluar en muchas formas estos pacientes. Podemos encontrar los hallazgos en la arteria pulmonar, en las ramas, en todas las ramas segmentarias y subsegmentarias, pero además también en el sistema venoso, ¿verdad? En las venas pulmonares. Ver si tienen colaterales, que principalmente son las arterias bronquiales las que hacen colateralidad. Además, también podemos evaluar el parénquima pulmonar, el corazón, todas las alteraciones cardíacas. Y que bueno, la limitación de esta técnica es en los vasos subsegmentarios, como les comentaba, porque en muchas ocasiones, si no se sospecha el diagnóstico y no está clara no tiene diagnóstico o no tiene etiología la hipertensión pulmonar, es difícil evaluar estas áreas porque no se ven, o sea, se ven negras. Entonces, aquí también nos sirven las nuevas tecnologías como la energía dual,
Y pues obviamente que una de las estrategias de diagnóstico más importantes para estos pacientes es el gamagrama pulmonar, ¿verdad? Que se debe hacer en conjunto o si no inicialmente, ¿verdad? Si es posible, si el paciente está hemodinámicamente estable, para poder complementar. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, ya para finalizar, el tema que a mí me toca, pues es muy importante. Primero ya vieron todas las imágenes y la multimodalidad con la cual podemos evaluar el ventrículo derecho. Pero ahora la pregunta importante es, cuando hay una remodelación adaptativa ventricular derecha, ¿es posible que haya regresión? Es una pregunta importante. Pasamos la primera, por favor. Pasan la presentación. Ahí está. Entonces, esa es, y la parte más importante, ¿cuál es el papel de lo que puede ser la terapia triple? Esta imagen que ven a ustedes aquí es una imagen que incluye un concepto anatómico, ecocardiográfico y hemodinámico del amplio espectro de la interrelación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en el escenario de la hipertensión arterial pulmonar. Es una figura que costó mucho trabajo hacerla, pero se logra gracias primero a la importante participación del grupo de terapia avanzada experimental que dirige el doctor Gerardo García. En el Instituto de Cardiología y Medicina Vascular nosotros tenemos un modelo de hipertensión arterial pulmonar de monocrotalina y muchos de los estudios que se han hecho con ellos nos han permitido entender mejor cuál es la estructura y el amplio espectro de esta disfunción. Aquí no se ve porque tapa, pero evidentemente también tenemos en esta presentación un aspecto muy importante. Vean ustedes el comportamiento anatómico de las arterias pulmonares y cómo se encuentran clínicamente. A una enfermedad vascular más compleja, más empeoramiento. Paciente con una arteria pulmonar normal, pues va a estar en la fase presíncopa y sintomática. Y esto se traduce también ecocardiográficamente. El paciente grave, pues tendrá una grave remodelación del ventrículo derecho con obvios síndromes de insuficiencia cardíaca. Y recientemente ya el doctor Erasmo de la Peña mencionaba el metaanálisis del doctor Guajardo, que efectivamente ganó el primer lugar en el concurso de tesis de la residencia de cardiología que hubo hace 2 años aquí en Monterrey y que actualmente se encuentra en revisión en la revista de resonancia magnética cardiovascular. Este metaanálisis es, en mi opinión, muy importante porque nos dio conceptos que ahí estaban, pero no los podíamos identificar, y es que en el paciente con hipertensión pulmonar nosotros podemos tener grupos con una fracción de expulsión preservada, de rango intermedio y de fracción de expulsión reducida. Y eso es algo que faltaba, en mi opinión, en la hipertensión pulmonar, porque esto está perfectamente definido en la insuficiencia cardíaca izquierda, no hay duda, y nos ha podido estratificar y manejar a los enfermos diferente. En hipertensión pulmonar no teníamos esa estratificación. En el metaanálisis que hace el doctor Guajardo, que además el objetivo era ver el valor predictivo del strain global del ventrículo derecho en el escenario de los eventos adversos serios, él identifica grupos importantes. Es una población de casi 3,000 pacientes. Y en esa población, la gran proporción estaban con una fracción de expulsión del 40%. ¿Y eso qué significa entonces? Que tenemos un grupo que va a tener un comportamiento diferente a aquel que tiene una fracción de expulsión reducida del ventrículo izquierdo, del derecho. Ahora, ustedes observan aquí las curvas que son clásicas.
El gasto cardíaco se sostiene en este estadio, empieza a decaer y declina, igual que la masa ventricular. Los síntomas siempre van hacia arriba y las resistencias vasculares pulmonares, igual que en la hipertensión pulmonar combinada o aislada postcapilar en los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, siempre se mantiene hacia arriba. Ahora, un punto importante en el metaanálisis del doctor Guajardo fue que identificamos que esta cifra, por arriba de esta cifra, el paciente se encuentra en buenas condiciones. Con una cifra menor de 17.8%, fue una variable predictiva para mala evolución y eventos adversos. Pero obviamente esto no termina ahí, porque hoy tenemos en el escenario de la hipertrofia y la remodelación del ventrículo derecho la miopatía izquierda en el paciente con hipertensión arterial pulmonar, y eso es igual a una reducción del strain del ventrículo y de la aurícula izquierda, que nos lleva entonces a tener este nuevo componente que es la miopatía del ventrículo izquierdo. Al tener una importante reducción del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, pues vamos a tener obviamente un mal llenado auricular izquierdo, y eso retrógradamente va a aumentar la presión no capilar pulmonar, pero sí la venosa pulmonar, y eso va a tener implicaciones de que el enfermo con hipertensión pulmonar también tiene congestión pulmonar, y eso se ha demostrado perfectamente con ultrasonido pulmonar en un excelente artículo publicado el año pasado en la Revista Europea de Cardiología. Entonces, como ustedes pueden ver, el contexto es importante. La necesidad de identificar la fracción de expulsión en estos pacientes es fundamental, porque si tengo un paciente con fracción de expulsión preservada, puedo empezar con tratamiento doble. Si tengo un paciente con fracción de expulsión reducida, deberé iniciar con un tratamiento inicial o secuencial doble, o deberé ir hacia la terapia cuádruple. Y esto lo hacemos muy bien en el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, pero no con el que tiene hipertensión arterial pulmonar. Ahora, ¿es posible la regresión o no es posible? El primer modelo de regresión clara de la hipertrofia del ventrículo derecho lo tenemos hace 40 años y fue realizado y descrito por Kenneth Moser. Kenneth Moser creó en La Joya el programa de endarterectomía pulmonar por los pacientes con hipertensión arterial pulmonar del grupo 4. Y él en esa época demostró que después de una endarterectomía de trombos centrales había una normalización del ventrículo derecho, y fue más allá. En aquella época no había PET, no había resonancia, pero había biopsias miocárdicas. Y la biopsia miocárdica que hacía el doctor Kenneth Moser antes y después de la cirugía demostraba una clara reducción de la fibrosis del ventrículo derecho. Entonces, esta pregunta ya se contesta porque hay un modelo histórico que lo demuestra. Y en el año del 2007, el doctor Nazareno Gali hace esta importante descripción en un artículo en donde nos demuestra, pues en primer lugar, cómo hay cambios patobiológicos y patológicos de progresión. Y esto se observa en el ecocardiograma. Pero, por ejemplo, vean ustedes este modelo. Este es un paciente con prueba de reto positiva, es un respondedor. Y al recibir solamente 60 miligramos de nifedipina cada 8 horas, a los 6 meses el electro es completamente diferente, con una muy importante reducción de la hipertensión arterial pulmonar y por supuesto de la hipertrofia del ventrículo derecho. Este es otro ejemplo, un paciente respondedor 5 meses después de tratamiento, vean ustedes la mejoría del ventrículo derecho. Y aquí, este es un ejemplo de un doble trasplante pulmonar. 6 meses después del doble trasplante pulmonar, vean la remodelación que tenía en el ventrículo derecho y se normaliza. Entonces, tenemos claramente una respuesta a la pregunta que hice al inicio. ¿Es posible la regresión reversa de la remodelación adaptativa del ventrículo derecho? Pues la respuesta es sí, es posible. El punto importante es que en este momento
tenemos los ejemplos del doctor Gallier en pacientes respondedores con una plasticidad de las arterias pulmonares extraordinarias que los hicieron responder al uso del calcio antagonista. Pero este modelo de remodelación de las arterias pulmonares es diferente en el paciente que no es respondedor. Entonces, ahí donde entra la doble o triple terapia secuencial o inicial combinada. En esta diapositiva pueden ustedes ver las tres vías clásicas de la endotelina, del óxido nítrico y de la prostaciclina, y ya incluimos la cuarta vía recientemente sostenida por los estudios que prueban la efectividad y seguridad del sotatercept, un antirremodelador de la disrupción y proliferación de las células endoteliales a nivel de la capilaridad de las arterias pulmonares. Y obviamente aquí tiene pues, la clara sustento lógico por qué debemos utilizar tratamiento combinado en estos pacientes. En cáncer, en HIV, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, insuficiencia cardíaca reducida, pues está toda la racionalidad para utilizar medicamentos que actúen sobre diferentes vías de señalización de la enfermedad, de tal forma que hoy el uso del tratamiento doble o triple combinado secuencial va a depender. Ahora, ¿qué pasa con la triple combinación? Miren, este es un trabajo muy importante publicado en el 2020, en donde se utiliza una triple combinación en 21 pacientes con esta edad. Ellos se los evaluaron con estos elementos y aquí observan ustedes cómo hay un importante cambio en la presión de la aurícula derecha con significancia estadística, en la presión media de la arteria pulmonar y cómo hay una notable mejoría del índice cardíaco después del inicio del triple tratamiento combinado, que fue ambrisentan, tadalafil y treprostinil subcutáneo. El péptido propéptido natrio cerebral hubo una reducción significativa en este grupo de enfermos. Aquí tienen ustedes los cambios que se observa en la aurícula derecha, en el área diastólica final del ventrículo derecho, en el sistólico, en el área fraccional y en el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo, todos con una importante significancia estadística y observando unos cambios muy importantes en la remodelación del ventrículo derecho. De tal forma que en un grupo pequeño con una hipertensión arterial pulmonar importante, el triple tratamiento de inicio combinado con estas tres moléculas en pacientes con hipertensión arterial pulmonar se asoció no solamente con una mejoría hemodinámica, sino también con una moderación reversa del ventrículo derecho. Otro estudio importante publicado en el 2021, en donde se manejan 26 pacientes con estas edades, con estas características. Esta es la clase funcional. El BNP realmente no era extraordinariamente alto y con caminatas de 6 minutos no óptimas. Analizaron todos estos elementos clínicos para ver la evolución y el resultado del triple tratamiento combinado utilizando un inhibidor de la endotelina, un estimulador de la guanilato ciclasa y un prosanoide. El tiempo medio del inicio fue 24 días y aquí tienen ustedes la descontinuación, 15%, y el 65.4% lograron un tratamiento óptimo. La hemodinámica de estos enfermos nuevamente se vuelve a reproducir. Vean cómo la presión de la aurícula derecha reduce, la presión media baja significativamente con una significancia estadística y lo mismo pasa en el índice cardíaco, el cual logra una notable mejoría. En estos enfermos, pues es claro que hubo una importante reducción de eventos adversos con una muy buena evolución y nuevamente nos lleva
a la estrategia de entender cómo un tratamiento triple combinado con estos 3 medicamentos que actúan sobre 3 vías diferentes se asoció con una mejoría en la hemodinámica, en la función del ventrículo derecho y en la función clínica con buena tolerabilidad. Evidentemente, la mejoría en la remodelación del ventrículo derecho fue otro elemento importante. Este último estudio es el más reciente, que es el estudio REPAIR, en donde se analiza ya no el triple tratamiento combinado, sino se utiliza el doble tratamiento, en donde se maneja macitentan 10 miligramos con o sin un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, en ver qué pasa con la remodelación del ventrículo derecho. El objetivo primario fue un cambio basal y al basal y analizado a las 26 semanas sobre el volumen latido del ventrículo derecho por resonancia magnética y las resistencias vasculares pulmonares por cateterismo cardíaco derecho. Este estudio es un estudio abierto, pero el objetivo muy retador: volumen latido del ventrículo derecho por resonancia y resistencias vasculares por cateterismo cardíaco derecho. Aquí están las características de los enfermos, la etiología de la hipertensión arterial pulmonar y la clase funcional, en donde la gran mayoría de los enfermos se encontraban entre clase 3 y clase 2. Las estrategias aquí están, y en estos enfermos se observa una importante mejoría de los puntos finales programados: resistencias vasculares pulmonares, volumen latido del ventrículo derecho por resonancia, con una importante significancia estadística. El análisis final mostró un incremento del volumen latido del ventrículo derecho y una reducción significativa de las resistencias vasculares pulmonares de un 38%. Esto obviamente tiene como pieza importante dar una muestra más para los creyentes de la monoterapia en hipertensión arterial pulmonar, en la necesidad de tener un manejo secuencial y lógico, como lo hacemos en todos los casos con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. ¿Quién trata en esta sala un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida con un medicamento? Nadie. Damos tratamiento, si es posible, los 4 medicamentos y en dosis máximas. Esto es igual para la hipertensión arterial pulmonar, que obviamente se tardó, pero también se había tardado en encontrar la fracción de expulsión y generar grupos con fracción de expulsión preservada, moderadamente reducida o reducida. Este estudio pues demostró significativamente la importancia de este tratamiento, y a 52 semanas de seguimiento la función del ventrículo derecho y la estructura se sostuvieron en el estudio REPAIR. Finalmente, aquí tienen ustedes la figura final, en donde se observa la importante mejoría en la remodelación reversa o la remodelación reversa del ventrículo derecho por resonancia magnética cardíaca, que toma un papel muy importante para la evaluación del riesgo. Es decir, no podemos seguir manejando a nuestros enfermos con caminatas de 6 minutos. Eso se puede, pero hay cosas mejores. Y evidentemente tenemos que saber si hubo una regresión adecuada. Ahora, ¿cuáles son los mensajes para llegar? Bueno, el mejor tratamiento en la hipertensión arterial pulmonar es iniciar lo más temprano posible. El doble o triple tratamiento secuencial combinado es mejor que la monoterapia. La regresión favorable, más que de la disfunción, es de la hipertrofia ventricular derecha. Se ha demostrado con todo: monoterapia, doble terapia y triple terapia. Pero tenemos una pregunta y un problema pendiente: ¿cuál es el fenotipo que responde? ¿Responden todos? Yo no creo que respondan todos. Responde aquel enfermo que ya tiene clase funcional 4 con una grave dilatación del ventrículo derecho
en donde ya no hay hipertrofia, sino hay adelgazamiento de las paredes del ventrículo derecho como consecuencia de la insuficiencia cardíaca? No estoy seguro. Pero también es cierto que no es fácil encontrar este fenotipo. Y mi pregunta es si el fenotipo del paciente mexicano con hipertensión arterial pulmonar, que ha demostrado ser diferente en términos de clase funcional al resto del mundo, que ha demostrado tener hipertensión arterial pulmonar de acuerdo al registro REMEGIP, el registro mexicano de hipertensión arterial pulmonar, con un predominio de gente muy joven en comparación a Europa y a Estados Unidos, ¿es posible que nosotros tengamos este fenotipo o no lo tenemos? Pues es una pregunta que se tendrá que analizar y en el futuro pues tendremos más nuevas preguntas para poder contestar estas interrogantes. Y yo con esto les agradezco su atención. Y ahora quedan pues minutos para preguntas y comentarios. Si alguien tiene algún comentario, pregunta para los ponentes. Doctor. Hola, doctores. Muchas gracias por sus ponencias. Yo soy estudiante de pregrado aún. Claro, mi enfoque es hacia cardiología. Y justo en el Congreso de Medicina del TEC pasado se nos presentó esta idea de la ecocardioscopía como relevante para los médicos de primera atención y cómo se está implementando más en estudiantes de pregrado y cómo hay como estudios que demuestran la incidencia de que podemos usar la ecocardioscopía como médicos generales o como estudiantes. Entonces quería saber cómo piensan ustedes que es el papel del médico general o de los médicos, otros especialistas, en torno a la ecocardioscopía y todo eso. Muy amable, doctor. Excelente pregunta. Em, Indudablemente que la ecocardioscopía ha tenido un avance en muchos aspectos. Unos en el aspecto de disponibilidad. Los equipos se han abaratado mucho y ahora es muy sencillo adquirir uno. En términos de portabilidad, son a ver cada vez más pequeños. Y en términos de tecnología, porque en un principio solamente el ecocardioscopio tenía modo bidimensional. Y últimamente ya algunos traen Doppler, algunos traen hasta strain en un ecocardioscopio que yo vi. Entonces, definitivamente que hay una frase que dice, entre más ves, más sabes. Y sin denostar el aspecto clínico, nosotros somos clínicos de formación y entonces aprendimos a auscultar, a tocar pulsos, a observar al paciente, a palparlo, a medirlo, y eso te genera una curva de aprendizaje apropiada para el campo clínico. El problema que yo veo con las nuevas tecnologías es que los chicos ya no saben examinar a los pacientes. ¿Por qué? Porque en lugar de examinarlo, observarlo, palparlo, auscultarlo, te vas directamente al ecocardioscopio, ¿no? Y te pides la oportunidad de poder validar y revalidar muchos conceptos clínicos. El ecocardioscopio, indudablemente que hay muchos artículos que en jóvenes en entrenamiento, en residentes de primer año de medicina interna, son más asertivos en la toma de decisión. Y entonces, bueno, ahí queda balanceado el aspecto clínico que se están perdiendo, ¿no? Pero hay un gran peligro y hay un gran problema. Se requiere una curva de aprendizaje supervisada y que tu estándar de oro sea el experto. Porque si alguien compra su ecocardioscopio, su estándar de oro es el mismo. Y entonces puedes empezar a generar muchos errores técnicos y tomar decisiones inapropiadas, ¿no? Entonces yo le veo, el único limitante que yo le veo es que no es que esté accesible. Yo alguna vez hablé con algún proveedor de equipos y le dije, oye, yo me comprometo a darte un curso del ABC de la ecocardioscopía sin cobrarte para que la gente que está adquiriendo un ecocardioscopio sepa los sí y los no, los pros y los contras, ¿no? Acaba de pasar el Congreso Europeo de Cardiología y uno de los speakers dijo, el ecocardioscopio sí está aquí, pero cuidado, cuidado, porque puede ser un arma letal. ¿Cuál es el gran problema? Y un principio fundamental de la ecocardioscopía es, no tienes que hacer un reporte, no se cobra
y no se graba. Y no se toman decisiones en función de lo que tú estás viendo si no hay alguien con la experiencia suficiente para poder tomar la decisión médica. Entonces, la espada de doble filo del ecocardioscopio es que sí tiene muchísimas ventajas en todos los aspectos. En una guardia a 12 de la noche te llega un paciente mal y ves que está taponeado, bueno, ya está el diagnóstico sin perder tanto tiempo, ¿no? El problema es que se toma una decisión inapropiada. Yo hace como 6 años que fue un congreso en Guadalajara, gané el premio al mejor trabajo libre. Y fue una cosa muy simple lo que hice. Recolecté casos en un año de ecos enfocados, ¿no? Y el título era Eco enfocado, observador desenfocado, porque alguien con un eco portátil hacía un diagnóstico y por fortuna me los mandaron para ellos tomar la decisión y eran diagnósticos equivocados iniciales, ¿no? Dos pacientes con anomalía de Epstein, que obviamente tenían ventrículo derecho dilatado, una insuficiencia tricuspidea severa, y la válvula tricúspide se movía y pensaron que era un trombo en tránsito. Entonces los iban a mandar a mi hospital para que se trombolizaran. Y entonces, antes de que trombolizarlo, repite el eco. Pues no, eran anomalías de Epstein. Otra, una mujer con prótesis mamarias que lo confundieron con derrame pericárdico, ¿no? Otro paciente con un conducto arterioso crónico, que era una miocardiopatía dilatada y ya le iban a poner un resincronizador. Entonces, cuidado, cuidado, este es excelente método diagnóstico, excelente método de escrutinio, excelente método educativo, pero debe uno ser cauto cuando uno lo tiene uno en las manos. No sé, aquí está el doctor Guillermo Rodríguez Zavala de Guadalajara. Me gustaría escuchar tu opinión, Guillermo, si permite. Es que él es más joven que yo, entonces puede ser más, es decir, no está tan viejo como yo, puede tener conceptos más flexibles. Pero bueno, en realidad esto me recuerda a una presentación que hicieron en un Sonecom de hace 4 años donde confrontaron al doctor Fernando Guadalajara Bob por parte de la clínica y al doctor García Fernández, ¿no? Y este fue un tema muy interesante porque el doctor Guadalajara Bob pues, fue maestro de muchos de nosotros con la parte clínica muy profunda, desde una auscultación básica hasta lo más complejo que te puedes imaginar. Y realmente el doctor García Fernández, pues es maestro de eco de muchísimas generaciones y un pionero en todas las áreas. Entonces, el punto aquí es que cada quien defiende su debate, yo creo que su punto de vista, yo creo que el doctor García Fernández tenía razón. Él decía que la clínica es todo lo que se capta a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Y la paraclínica es todo lo que va más allá de los órganos de los sentidos, pero finalmente es extender uno de los órganos de los sentidos más, que es la visión. Pero efectivamente lo que dice el doctor Pedro, la experiencia tiene que ser la parte porque el eco sigue siendo muy operador dependiente, definitivamente. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por haber asistido a ese simposio de hipertensión pulmonar. Buenas tardes a todos.